Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Marcos. Vamos a buscar la palabra de Dios, San Marcos capítulo 8, del versículo 22. Voy a leer. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre
con los santos ángeles. Hasta el versículo 38 he leído. La clase pasada nosotros hemos hablado sobre el capítulo 7. Iniciando el capítulo 8 está saliendo una palabra que Jesucristo estaba en el desierto, ¿no? Y luego los hombres otra vez acercaban a nuestro Señor Jesucristo. Y luego nuestro Señor Jesucristo predicando la palabra de Dios. Y después de pasar predicación, nuestro Señor Jesucristo estaba hablando que les daré o que den panes a ellos para que no tengan hambre. En aquel entonces los discípulos tenían una curiosidad, ¿no? Porque ahora nosotros estamos en el desierto, donde no hay tienda ni panadería, en donde nosotros podemos conseguir panes para repartir a los participantes. En aquel entonces Jesucristo ya tenía plan, aunque para los discípulos ya no se veía, pero nuestro Señor Jesucristo tenía gran poder para sustentar a 4,000 personas y también a veces a 5,000. Por eso 2 veces estaba dando milagro de Dios. Significa que en la época de nuestro Señor Jesucristo, muchas personas tenían razón para confiar en Jesucristo y para poder confiar en Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo milagro, sanando a los enfermos y leprosos. También estaba echando fuera demonio. Y también nuestro Señor Jesucristo sanó y resucitó a los muertos. Hoy en día también en sí se ve que hay milagro, entonces mucha gente podrá confiar en Dios. Pero más que todo, nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios permanece para siempre, así dice. Por eso la vida de creencia debe ser por medio de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que está escrito así, ya puede confiar. Por ejemplo, ¿no? Ya vamos a buscar Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 23, como dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La verdad que todos los hombres del mundo ya están siendo pecadores. Están destituidos de la gloria de Dios. Significa que no guardan mandamiento, no estaban cumpliendo mandamientos, sino que estaban cometiendo, por eso están destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo 24 está saliendo una palabra antónima que el versículo 23. ¿Cómo dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
solamente tiene que poner sujeto frente de siendo. Como nosotros estamos siendo o yo estoy siendo. Tú estás siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que está en Cristo Jesús. La clave es la redención que está en Cristo Jesús. ¿Qué tipo de redención hizo nuestro Señor Jesucristo? Según la palabra de Dios, Hebreos capítulo 9, el versículo 12 dice que hizo la redención eterna para limpiar el pecado del mundo. Pero Satanás, con mucha astucia, estaba engañando a la gente por la religión, por medio de doctrina falsa, enseñando que ya Jesucristo llevó el pecado original de Adán. Lo que nosotros estamos cometiendo es de nosotros. Nosotros tenemos que limpiar nuestros pecados por medio de la oración de arrepentimiento. Así estaba enseñando durante muchos años. La verdad que nuestro Señor Jesucristo no solamente llevó el pecado original de Adán, sino también Jesucristo llevó nuestras transgresiones y pecados. Por esa razón, si uno que no cree en la palabra de Dios, será fácilmente engañado de doctrina falsa. Pero uno que sepa la palabra de Dios puede luchar contra falsa doctrina. ¿Por qué? Ya seguramente teniendo la verdad. Por eso nosotros tenemos que recordar esta palabra, ¿no? Yo estoy siendo justificados. Siendo. ¿Cuándo se usa? Siendo. ¿No? Siendo, es decir, que está siguiendo el tiempo. O sea, por ejemplo, ¿no? Yo era soldado en el militar de Corea del Sur desde 1995 hasta 1990. ¿No? 95, 90, ¿qué significa? 85 era. Ya repito, disculpe. 1985, desde 1985 hasta 1990, durante 5 años. En aquel entonces, yo estaba sirviendo al gobierno, ¿no? Porque el gobierno me apoyó mientras tanto que yo estaba estudiando en el colegio. Por medio de apoyo de gobierno, yo también tenía que cumplir mi responsabilidad, que era servicio de militar durante 5 años. Cuando yo terminé servicio militar, yo no soy soldado. Es decir, que yo soy libre. Nadie puede obligar para vestirme uniforme de soldado. Por eso hoy en día no he visto nada de ropa de soldado, ¿no? Alguien si me regala ropa de soldado, no me gustaría eso. Solamente corbata y traje nada más. Porque si pongo uniforme de soldado y poniendo gorra de soldado y chungson y luego enseñando, entonces sería un poco raro, ¿no? Por eso hoy en día no he visto nada. Entonces yo estaba siendo como soldado, pero ahora no.
O sea, esta palabra, ¿cómo nosotros podemos interpretar el versículo 24? Yo estoy siendo justificados. Cuando yo uso el día hoy, siendo justificado, por la vista de Dios se ve como justo. Mañana yo también tengo que decir, hablaré que yo estoy siendo justificado. Si confío en esta palabra, vale. Amén o no. Cuando nosotros ya está de acuerdo, a veces habla como esta palabra corta, vale, ya. ¿Es cierto o no? Vale. ¿Vale o no vale? Vale. Significa que no solamente anteriormente estaba siendo justificados. No, el que confía en esta palabra, que la palabra de Dios está viva para siempre. Por eso aprovecha. Sí, Señor, yo estoy siendo justificados gratuitamente mediante la redención que está en Cristo Jesús. No mira su situación, sino que mira la palabra de Dios. Pero Satanás durante muchos años estaban engañando a la gente para que vea su actitud, su obra, su corazón, su pensamiento. Al ver su corazón totalmente diferente que esta palabra, al ver su corazón, sintiendo acerca de su corazón, ¿cómo tiene que decir? Yo estoy siendo pecador, puro pecador. Así tiene que decir. ¿Es cierto o no? Por eso uno de los dos existe. Los que están hablando somos pecadores porque están mirando la palabra de Dios o están mirando a su corazón. A su corazón. Nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo por medio de San Marcos capítulo 7, el versículo 21, todos los que salen de hombre contamina. ¿Es cierto o no? Todo lo que salen del corazón del ser humano contamina. O sea, por eso, al mirar nuestro corazón está lleno de pecado, pero siempre está mirando hacia su corazón, en vez de ver la palabra de Dios, sintiendo como tiene que decir. Tiene que decir que yo soy pecador. Yo estoy siendo pecador. Puro pecador. Verdadero, soy pecador. La verdad, soy pecador. En serio, soy pecador. Pero al mirar esta palabra, yo estoy siendo justificado gratuitamente por la redención que está en Cristo Jesús. Yo soy justo. Yo estoy siendo justificado. La verdad que yo estoy siendo justificado. Sinceramente yo digo que yo estoy siendo justificado, salvo. Depende de lo que se ve. Por su vista, solamente puede ver su corazón. Podrá responder, yo soy pecador. Ya, pero una persona confía en la palabra de Dios, injertando en su corazón la promesa del Señor. ¿Cómo va a responder? Siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que está en Cristo Jesús. Así nosotros podemos decir. También nuestro Señor Jesucristo un día encontró un ciego. Veamos el versículo 22, como dice. La justicia de Dios, no, eso es Romanos, ya. San Marcos, volvamos a Marcos capítulo 8,
el versículo 22, ¿ya? Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Al ver esta palabra, muy raro, muy raro. Por eso, voluntariamente Jesucristo está mostrando mi pensamiento es totalmente diferente que suyos. Así está hablando. Nuestro Señor Jesucristo ya un día encontró la mujer de griega. Dice que mi hija está endemoniada. Por favor, sánelo. Entonces Jesucristo, ¿no?, estaba diciendo, no es justo quitar los panes de los hijos dándoles perillos. Pero esa mujer decía que, Señor, tiene razón, pero los perillos comen migajas que se caen de la mesa de los hijos. Jesucristo, como dijo, por su fe ya fue sanada su hija. Entonces, sin ver, no podía ver la hija que estaba endemoniada. Solamente al ver la fe de esa mujer, Jesucristo podía echar fuera demonio. Tal Salvador que tenía gran poder, pero sacando este ciego y luego tocando sus ojos, escupiendo en sus ojos, así decía. Y luego puso las manos encima. No sé muy bien, dentro de saliva de Jesucristo tiene gran poder o no. Yo no sé todavía. No creo, ¿no? Porque saliva de nosotros y saliva de Jesucristo será igual. Pero ¿por qué es necesario escupir? No sé muy bien esa área. Sinceramente yo digo, no sé. Pero voluntariamente Jesucristo estaba diciendo, haciendo. Significa que si hubiera sanado por la palabra, abra sus ojos. Sí, iba a curar. No sé muy bien, con mucha manera de sanar. Por eso Jesucristo usaba diferente manera para esta persona, usando lodo. Para esta persona, escupió. Y luego para sordo, y metiendo sus dedos a su oreja, y escupió también. No sé muy bien. Únicamente yo puedo decir que Jesucristo tiene mucha manera. Mucha manera. Y luego preguntó, ya, ciego, ¿se ve algo? En aquel entonces este ciego, sí, Señor, yo veo como los árboles que están moviéndose. Entonces, los árboles, ¿cómo puede caminar y mover? Es decir, que falta algo. Una sola vez ya tenía que terminar curación, pero todavía no se curó. Y por eso, como decía, ya el versículo 25, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y
claramente a todos. Ya, mire, por una sola vez iba a curar. Jesucristo ya tenía poder. Pero a veces y sale algo de error. No sé muy bien. Ese hombre tenía mucho pecado. O defendía o no aceptó 100%. En esa área tampoco yo sé. Pero me da mucha curiosidad, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo tiene mucha manera. A veces por su palabra ya podía curar. Por ejemplo, ¿no? Para resucitar a Lázaro, ¿cómo decía? Lázaro, ven, fuera. O sí, no tocó nada ni escupió, sino que Lázaro, ven, fuera. Lázaro salió de su tumba, ¿es cierto? Y luego Talita Kumi, en aquel entonces, hija, levántate. Y luego ya la hija de Jairo, príncipe de sinagoga, ya se resucitó. Significa que Jesucristo no por falta de capacidad está saliendo de estas cosas, sino que Jesucristo voluntariamente está mostrando mucha manera. Por esa razón, nosotros, mientras tanto que estamos viviendo en este mundo, no tiene que fijar que trabajará Jesucristo hacia mí esta manera. No, Jesucristo a veces nos permita que tengamos hambre. A veces Jesucristo nos da abundante de cosas. Jesucristo nos da aflicción a veces. También Jesucristo nos da mucha alegría. ¿No es así? Mientras tanto que estamos viviendo, encontramos mucha situación. Así yo creo. Y luego nuestro Señor Jesucristo, mientras tanto que caminando en la calle, preguntó a los discípulos, ellos, ¿cómo dicen acerca de mí? ¿Quién soy yo? Y decían que uno de profeta o alguien dice que Juan el Bautista, como igual que el pensamiento de Herodías o Herodes, el rey Herodes de Israel pensaba que había resucitado Juan el Bautista. También alguien decía que Elías. Por eso preguntó, ¿no?, a los discípulos. En aquel entonces Pedro estaba diciendo, ¿cómo dice? Acá, ya, el versículo 29. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. En esa época, ¿no?, creo que nuestro Señor Jesucristo no quería mostrar su identidad, que era Cristo. Cristo es decir, que era Salvador, que iba a quitar el pecado del mundo y también iba a ser crucificado para perdonar todos nuestros pecados. En esta palabra no sale claramente lo que había conversado con Pedro, ¿no? En el libro de San Mateo decía que alabando al Señor, mi Padre Celestial, que había enseñado a Pedro. ¿Por qué? Pedro por sí mismo no podía descubrir la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también. Para poder creer que Jesucristo era sumo sacerdote celestial, quien limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Esta fe no de nosotros,
sino de Dios. Dios nos entregó el Espíritu Santo del Señor para que entendiéramos el Evangelio. Y luego ya nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, ¿no? Cuando yo voy a Jerusalén, los sacerdotes ancianos iban a matar a mí. Luego yo voy a resucitar 3 días después de morir. En aquel entonces, Pedro de repente estaba pidiendo con esta palabra, el versículo 33. Pero él volviéndose, falta algo de decir, ¿no? Ya, como dice el versículo 32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Significa que Pedro no quería que muriera nuestro Señor Jesucristo, porque en el corazón de Pedro estaba teniendo un plan para establecer a Jesucristo como el Rey de Israel. Imagínense, ¿no? Si cuando puede ser Jesucristo el Rey de Israel, no tendría preocupación de ganancia económica. ¿Por qué? Si no tiene muchos panes, entonces Jesucristo solamente tiene que orar nomás. Orar: Señor, por favor, multiplique muchos panes por medio de 5 panes de cebada. Y multiplica y sustenta 5,000 personas. Cada día se multiplica. Entonces el palacio de Israel será como panadería. Panadería que todos los miembros vienen al portón de panadería de palacio. Pero nuestro Señor Jesucristo no tenía deseo de ser como rey ni presidente, ¿no? Porque Jesucristo tenía el plan. ¿Cuál era? Iba a morir en la cruz para limpiar nuestros pecados. Pero en aquel entonces Pedro estaba rogando que el Señor no muera. Vamos a establecer nuevo reino para dominar bien a los pueblos. Pero nuestro Señor Jesucristo tenía interés, ¿o no? No tenía interés de ser rey de este país, este mundo, no de Israel, sino que Jesucristo quería morir en la cruz únicamente, porque si no hubiera muerto Jesucristo en la cruz, nunca iba a terminar nuestros pecados. Por esa razón, como dice el versículo 34, así dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Así dice. Para seguir a nuestro Señor Jesucristo, de primero tiene que negarse y luego llevando su cruz. Así dice, ¿no? Cada uno ya tiene la cruz. ¿Qué significa? Cargando el evangelio en su vida. Después de haber recibido la salvación, ya a menudo nosotros tenemos que apoyar en la iglesia, al evangelio, al seminario. También
nosotros también podemos apoyar sobre este estudio bíblico pastoral. Significa que hay muchas cosas que nosotros tenemos que encargar. No solamente libremente puede andar, sino que nosotros tenemos que ser cargados del Evangelio, como igual que cargando su cruz. Si no lleva nada de su cruz, entonces no quisiera servir a Dios, solamente quisiera vivir libremente en el mundo. Pero observando a los discípulos, los justos salvos, después de recibir la salvación, no vivían como mundanos, sino que cada uno estaba cargando el Evangelio en su vida para servir a Dios, para poder salvar las almas. También todos los que están aprendiendo la palabra de Dios, espero que sirvan a Dios, a la iglesia, al Evangelio. Gracias por la participación de hoy. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición, desde el lunes hasta sábado. También Dios estaba enviando a los pastores, los hermanos de diferentes países. Por causa de eso, nosotros ya estamos marchando, estudiando y predicando, aprendiendo la palabra del Señor. Señor, bendiga a todos los que están escuchando esta palabra, para que ellos también que carguen en sus vidas como la cruz por medio del Evangelio, para poder servir a la iglesia, al siervo de Dios, al Evangelio, a Dios. Por eso nosotros necesitamos negarnos, como si fuera que ya hemos sepultado juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Solamente lo que nosotros vivimos ahora para poder servir el Evangelio. Espero que nos guíe, nos bendiga. Prontamente va a realizar CLF desde 15 de julio hasta 18 de julio. Espero que nos bendiga para que nosotros contactemos mucha gente, Señor. Señor, bendiga a todos los que están escuchando esta palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.